Buen día, compañeros y tutor del área de contabilidad. Mi nombre es Jonathan Moreno Caseblanco y vengo a presentarles una presentación acerca del Plan Único de Cuentas, hecha por mí. Y bueno, en este abarcaremos algunos distintos puntos que se vieron acerca de este tema del Plan Único de Cuentas y también veremos el mapa conceptual realizado. Bueno, sin nada más que decir, empezaré. Bueno, se define el Plan Único de Cuentas, que es un conjunto de normas y principios contables que establecen la estructura y codificación de cuentas utilizadas para las empresas y registrar sus transacciones financieras de manera estandarizada y sistemática. El PCU o Plan Único de Cuentas es esencial para la contabilidad y la presentación de informes financieros coherentes y compatibles. Se podría decir que este método se usa también para, por ejemplo, declarar impuestos y declarar las cosas que se hayan hecho con respecto a alguna empresa como ganancias y demás, pero eso lo iremos viendo más adelante. ¿Cómo se divide un plan único de cuentas? En este caso se divide en 5 ámbitos, los cuales son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y costos y gastos. Los costos de producción tienen que ver ahí en la imagen básicamente con la parte de costos, así que por eso se consideran solo 5 aspectos o ámbitos importantes. Bueno, empecemos con los activos, que representan todos los recursos económicos controlados por la empresa que se espera que generen beneficios económicos a futuros. Se dividen en activos corrientes o no corrientes. Los activos corrientes son recursos que se esperan convertir en efectivo o consumir en un ciclo operativo normal, generalmente dentro de un año. Estos se dividen, por ejemplo, en efectivo o equivalentes de efectivo, dinero en efectivo y activos fácilmente convertibles en efectivo, cuentas por cobrar, montos adeudados por clientes y otras personas, inventarios, bienes destinados a la venta o producción de bienes a la venta, inversiones temporales en valores negociables o otros activos corrientes como depósitos, anticipos, entre otros. Los activos no corrientes representan recursos destinados a ser utilizados en la operación continua del negocio durante periodos superiores a un año. Entre ellos incluyen propiedades, planta, equipo, terrenos, edificios, por ejemplo, maquinaria, activos intangibles, marcas comerciales, patentes, software, inversiones a largo plazo, acciones, bonos u otras inversiones a largo plazo y otros activos no corrientes como depósitos de largo plazo, activos diferidos, etc. En otras palabras, podemos decir que los activos básicamente son la forma que tiene una empresa para generar ingresos, ya sea vendiendo patrimonio o más bien lo que posean ellos como inventario, como pudimos en la anterior diapositiva, o también pueden hacer que inviertan en, por ejemplo, bonos de la empresa o acciones de la empresa para ser un accionista de la misma y tener un retorno fijo a futuro. En otras palabras, los activos corrientes van para el corto plazo y los activos no corrientes van para un plazo un poco más largo, de un año, 2, pueden ser hasta 4 o 10. Bueno, ahora vienen los ingresos pasivos. Los pasivos representan las obligaciones financieras y deudas de la empresa, que se clasifican en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Entre los pasivos corrientes son obligaciones que deben pagarse en un año o en el ciclo operativo normal de la empresa. Estos incluyen cuesta por pagar, deudas, comercializaciones de proveedores, préstamos y sobregiros, deudas a corto plazo con instituciones financieras, impuestos por pagar, impuestos adecuados al gobierno, otros pasivos corrientes, obligaciones laborales, dividendos por pagar, etc. Pasivos no corrientes son deudas y obligaciones financieras que se pagarán en un periodo superior a un año. Estos incluyen préstamos a largo plazo, deudas de un largo plazo con vencimiento superior a un año, bonos y obligaciones, deudas emitidas en formas de bonos u obligaciones, beneficios postempleos, obligaciones con los empleados después del retiro, y entre otros pasivos no corrientes encontramos arrendamientos financieros, provisiones, etc. En otras palabras, podemos decir que los pasivos, en este caso, son las obligaciones o
En el caso opuesto de los activos son las cosas que se tienen que pagar. Por ejemplo, los activos eran lo que la empresa recibía al vender ciertas cosas como un servicio o inclusive recibir dinero de gente para invertirlo en la misma empresa. Pues los pasivos vendrían siendo lo opuesto. En otras palabras, los sueldos de los empleados, por ejemplo, o también pagar los intereses que se hayan dado debido a las inversiones que ya se hayan hecho en el pasado con algún inversionista. Y bueno, ahora vamos con el patrimonio. El patrimonio neto representa los recursos propios de la empresa, financiados por los accionistas, y las utilidades retenidas incluyen la capital social, aportes de los accionistas a la empresa a cambio de acciones, reservas, utilidades retenidas, reservas legales y otras reservas acumuladas, utilidades o pérdidas acumuladas, resultados acumulados de años anteriores incluyendo utilidades no distribuidas. Con el concepto de patrimonio básicamente se refiere a lo que posee la empresa y lo que puede, básicamente lo que es la empresa, o sea, el patrimonio. Por ejemplo, si poseen terrenos o si poseen algún tipo de activo o algún tipo de dinero, básicamente eso vendría siendo un patrimonio de la empresa. Por ejemplo, también ahí nos mencionaron las reservas, por ejemplo, eh, reservas de dinero o reservas de materiales, básicamente eso es un patrimonio en el ámbito de plan único de cuentas. Ahora, los ingresos. Los ingresos son los aumentos en los beneficios económicos durante un periodo contable debido a las actividades ordinarias de la empresa, como ventas de bienes o servicios. Bueno, con los ingresos ya sabemos que en el ámbito anterior vimos algunos activos, que básicamente eso vendría siendo, por ejemplo, un ingreso en este caso, pues es lo que puedes vender para generar esa misma ganancia. Básicamente lo que son los ingresos es lo que puedas generar con lo que tienes. Costos y gastos. Los costos y gastos son los decrementos de los beneficios económicos durante un periodo contable debido a las actividades ordinarias de la empresa, como costos de ventas, gastos operativos, financieros y no operacionales. Bueno, básicamente esto se refiere a lo opuesto que vimos anteriormente con los ingresos. Ya vendría siendo parte de los pasivos, por ejemplo, básicamente pagar por lo que se haya que hacer. Es decir, por ejemplo, pagar a los empleados, pagar las deudas, pagar básicamente, por ejemplo, algún impuesto que se cobre para vender. Ese tipo de cosas son los costos y los gastos que se tienen con respecto a un plan único de cuentas. Bueno, por último quería mostrarles este mapa conceptual que hice, que resalta en el primer punto. Obviamente, pues se tenía que hacer un video. No sé si puedo acercarlo, voy a tratar. No. Pero bueno, por desgracia no pude acercar bien el mapa conceptual, así que supongo que eso sería todo por mi parte. De todas formas, el mapa conceptual se trata básicamente de lo mismo que vimos en esta presentación, solo que de una forma un poco más resumida, por así decirlo. Y bueno, supongo que eso sería todo por mi parte. Yo soy Jonathan Moreno Casablanco. Y aquí dejé algunas referencias que hablan acerca del tema de plan único de cuentas y sus subdivisiones, por si están interesados en mirar y saber un poco más del tema. Y bueno, ahora sí, por mi parte, yo soy Jonathan Moreno Casablanco y nos vemos en un siguiente video.